Porque creo que es importante recordarlo, así como recordamos su muerte y su resurrección. Porque si recordáramos su muerte solamente y no su resurrección, estaríamos hablando de un Dios muerto, no de un Dios vivo. Por eso es que nosotros como iglesia cristiana conmemoramos con mucha fuerza y mucho gozo el día de la resurrección de Jesucristo, porque nosotros tenemos un Dios vivo. Pero ese sincretismo y la ignorancia de las personas que definitivamente buscan desenfocarnos del verdadero Dios, desenfocarnos de nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros a veces compramos el fardo. ¿Sabe? En una investigación decía inclusive de que muchos años atrás el tema del color rojo del uniforme de Papá Noel fue dado, ¿sabe por qué? ¿Quién lo promocionó fuertemente? Eso dice en la investigación en el internet, la Coca-Cola. Comenzó a promocionarlo y le puso sus colores y lo vistió de rojo y se hizo famoso desde el nacimiento de la Coca-Cola con esos colores. Entonces la gente comienza a comprar la propaganda comercial y se aleja del verdadero propósito de la Navidad, de conmemorar el día del nacimiento de nuestro Señor. Otra importada es Halloween. Acaba de pasar. Es una cultura que no es nuestra, pero está entrando. Está entrando mucho, está entrando en los colegios. Y sus orígenes, en realidad, viene de los celtas. Y el 31 de octubre los celtas celebraban el fin del año con el Samhain, una fiesta pagana. Con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente de los irlandeses católicos, en 1846 llegó la tradición de Halloween al continente americano. Cuando se habla de Halloween o Día de Brujas, se piensa en disfraces, maquillaje, fiestas, dulces y niños, pero la tradición indica que su celebración no siempre fue festiva y alegre, sino que habían ritos que se practicaban durante la noche que tenían un carácter religioso pagano. Para el siglo IV a.C. fueron desplazadas del centro y norte de Europa estas tradiciones a consecuencia de la llegada de otros pueblos y grupos germánicos. Los celtas, y esto es un tema importante, iniciaban el año, la llegada del cristianismo los transformó en el Día de Todos Santos o el Día de Difuntos. Otra vez volvió a ser un sincretismo, porque los celtas adoraban en ese día también las tinieblas. Y el término de Halloween se deriva de una contracción de una expresión inglesa que es All Hallows Eve. Había la fiesta de las almas, Hallow, que es el Día de los Muertos, pero también había la víspera, y la víspera era All Hallows Eve, y se contrajo la palabra y quedó en Halloween, que significa víspera de todos los santos. Aparentemente, pues, esta celebración macabra y humorística anglosajona estaría vinculada a una fiesta solemne y considerada como de estricta observancia por la Iglesia Católica, que el 1 de noviembre, la festividad de Todos Santos, se festeja hasta ahora. En nuestra cultura, inclusive, hay ciertas naciones, como se llaman ahora en el estado plurinacional, de que le traen comida a los muertos. Le traen su plato preferido y beben con ellos. Le tiran unas buenas chupas con los muertos. Y le traen su plato favorito. Y no entienden que los muertos duermen. Que los muertos no escuchan. Y comienzan a hacer culto y adoración a los muertos. Y ahí viene ese jueguito que en Estados Unidos nos tocó vivir recién con María Cristina, porque nos tocó pasar esa fecha ya del trick or treat. Y es trick or treat. O hacemos trato o te hago una maldad. O me das dulce o te hago una maldad. Eso es lo que significa. No es simplemente el truco
o el trato. El truco es maldad, si no me das lo que te pido. Y eso se va enseñando a los niños. Y vos ves algo impresionante en las casas, en los vecindarios, puro calaveras y puro tumbas y puro fantasmas y puro cosas que la gente comienza a venerar como algo bueno. ¿Sabe? Nosotros debemos de poner en nuestro corazón cuáles son las culturas en las que nos vamos a mover, cuáles son las tradiciones en las que nos vamos a mover. Y no hay cosa mejor para no equivocarse que agarrar las tradiciones bíblicas. Hablando de esta fiesta que se acerca en Estados Unidos y que es muy grande, inclusive a nivel familiar, es algo mucho más que las fiestas de Navidad. Inclusive el Congreso por ley sacó una declaración como feriado de esta fecha. Y tengo aquí algunas cosas que decían esas leyes. Decía, en 1777, el 1 de noviembre, fue declarado oficialmente feriado, el Día de Acción de Gracias. Para solemne acción de gracias y adoración, con un corazón y unidad de voz, las buenas personas expresen su sentimiento de agradecimiento y se consagren al servicio de su divino benefactor, y que sus humildes súplicas plazcan a Dios por medio de los méritos de Jesucristo, quien es misericordioso para perdonar, borrando y olvidando sus pecados. Que plazca a Dios que las escuelas y seminarios de educación tan necesarios para cultivar principios de verdadera libertad, virtud bajo su mano protectora y prosperar la religión para la promoción y engrandecimiento de ese reino, el cual consiste de paz, justicia, gozo en el Espíritu Santo. Esa es una declaración de una ley del Congreso americano. El presidente Washington escribió una proclamación el 1 de enero de 1795, proclamando la acción de gracias, y dice: nuestro deber como personas, con reverente devoción y agradecimiento, reconocer nuestras obligaciones al Dios Todopoderoso e implorarle que nos siga prosperando y confirmando las muchas bendiciones que de Él experimentamos. Muchos años después, el presidente Abraham Lincoln proclamó la Carta del Congreso, un Día Nacional de Acción de Gracias, que es el actual, el último jueves de noviembre, como un día de acción de gracias y adoración a nuestro Padre benefactor, quien mora en los cielos. Y esto escribió, anunciando en las Sagradas Escrituras y confirmando a través de la historia que aquellas naciones que tienen al Señor como su Dios son bendecidas. ¿Qué dice? La nación que teme a Jehová, bienaventurada la nación cuyo Jehová es su Señor. Entonces dice, pero nosotros nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de la mano que nos preserva en paz, nos multiplica en riqueza y fortalece. Vanamente nos hemos imaginado por medio del engaño de nuestros corazones que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y por nuestra virtuosidad. Me ha parecido apropiado que Dios sea solemne, reverente y agradecidamente reconocido con un corazón y una voz por todos los americanos. Un presidente declarando estas cosas de Dios. Algo que en esa nación se ha ido perdiendo. Ya no es más así. Tristemente ya no es más así. Ahora se preocupan cuál es el pavo que mata el presidente Obama y cuál salva. Siempre le llevan 2 pavos. Y uno es el elegido para comérselo y el otro es salvo y tiene no sé qué tipo de significación. Pero nada que ver con el origen de estas cosas. Y yo fervientemente creo, leyendo las palabras del presidente Lincoln, de que el origen de este pensamiento en su corazón es el versículo que hemos leído en Éxodo 23, 16. Una fiesta de agradecimiento a Dios por lo que Él te ha bendecido este año. Nosotros deberíamos ser agradecidos con Dios.
Dios nos manda que así seamos. 1 Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Nada es de desecharse, absolutamente nada. Como decía Gina y Fernando, los dones que Dios les dio no hay que desecharlo, hay que entregarlo al Señor, a su servicio. 1 Tesalonicenses 5:18, das gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Salmos 50:14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Primera de Crónicas 16:8, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer a los pueblos sus obras, para que la gente crea. Creo de verdad que debemos tener nuestros tiempos de acción de gracias a Dios. De que debemos comenzar a tener ciertas culturas que agraden a Dios. Que debemos tener tiempo de familia, enseñar a nuestros hijos, como manda la palabra, a alabar a Dios, a adorar a nuestro Señor y a ser agradecidos con Él por todo lo que nos ha dado día a día, semana a semana, mes a mes, durante todo el año. Yo no sé si es la misma fecha que los gringos. Los gringos terminan su cosecha en este tiempo. Terminan porque ya comienzan las nieves. Tienen que levantar su cosecha. Nosotros, hablando del tiempo agrícola de nuestra nación, terminamos de levantar nuestras cosechas de verano en abril, mayo. Otra puede ser que está terminando tu año y tengas que agradecer a Dios por tu año. Yo creo que la fecha en sí mismo no hay que entrar en una rigidez, pero deberíamos comenzar a hablar de esas cosas. Pero principalmente hay un tema cultural en la cultura judía que lo hemos venido pregonando desde hace varios años en esta iglesia. Y es que usted pueda elevar un altar familiar. Y es que usted pueda tener su Shabbat, si quiere llamarlo así, y hacerlo viernes en la noche, o hacerlo el lunes, o hacerlo el martes, o hacerlo el sábado, o hacerlo el jueves, el día que usted quiera. Un tiempo para Dios en su familia. Una vez a la semana, donde usted pueda reunirse con sus hijos, esposo o esposa, sus hijos, hasta la señora que le ayuda en su casa, reunirse con ellos, porque esa es su casa, orar, leer la palabra, dar gracias a Dios y comenzar a dialogar de corazón a corazón entre esposos y con sus hijos. ¿Sabe? Hay algo en que estamos fallando nosotros como cristianos. Hay muchos padres cristianos que no están sabiendo qué es lo que está pasando con sus hijos. Hay muchos padres cristianos que no se están comunicando con sus hijos. No saben dónde están. No saben cuáles son sus amistades. No saben qué están haciendo cuando no están con ellos. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la comunicación. Y perdemos la comunicación porque no nos sentamos a hablar de corazón a corazón. La única vez que nos estamos dirigiendo a nuestros hijos es para criticar sus actos. La única vez que nos estamos dirigiendo a nuestros hijos es para juzgar sus acciones. Es para hacerlos sentir culpables. Y no estamos entendiendo de que nuestros hijos necesitan ser escuchados. Por eso venimos recomendando desde hace mucho tiempo atrás, y lo hemos aprendido a través del Ministerio de Family Foundation. Ten un tiempo de familia a la semana. Reúnete con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo,
En un tiempo con Dios, donde apagues la tele, donde cortes el internet, donde apagues tus teléfonos y comiences a hablar. Porque observando en muchos lugares, vemos familias compartiendo el almuerzo de domingo o de sábado juntos, pero todos están hablando con su celular. Salió un eslogan por ahí en inglés que decía: smartphones, stupid people. Teléfonos inteligentes, gente tonta. Algunos hasta prefieren hablar de frente a frente por el texto, por el WhatsApp, en vez de comunicarse de corazón a corazón. ¿Sabe? La palabra tiene poder. Cuando un padre le dice a su hijo: te amo, sos importante para mí, sos inteligente, Dios te ama, tienes futuro, hay un propósito en tu vida, vas a hacer esto en tu vida, este es tu futuro. Eso genera algo en el corazón de ese hijo. No perdamos esas cosas. Tengamos un tiempo de dar bendición a nuestros hijos. Y a los jóvenes que están aquí presentes, tomen en cuenta este principio. Escuche a su padre, porque su padre tiene más sabiduría que usted. Aunque no lo crea, aunque su padre no sepa manejar su smartphone, tiene más sabiduría que usted. Se lo aseguro. No cometa el error de pensar de que su padre o su madre no tiene nada para usted. Porque si usted piensa que su padre o su madre no tiene nada para usted, está deshonrando a su padre y a su madre. Y maldito el que deshonra a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Eso dice la palabra del Señor. Y los hijos deben buscar ese tiempo para recibir su bendición. Porque quien no pelea su bendición no va a ser prosperado. Jacob peleó su bendición y le dijo al Señor: no te soltaré mientras no me bendigas. La actitud de cada hijo, de cada hija debe ser esa. Debe ser buscar y luchar por recibir su bendición de Dios a través de su papá, a través de su mamá. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Haga eso semana a semana. Construya esa cultura de bendición en su casa. No ore 2 horas. Introduzca la reunión con una oración corta. No aburra a sus hijos con su oración de 2 kilómetros. No, entréguele al Señor el tiempo. Lea 3, 4 versículos de la Biblia. Coméntenlo sobre eso. Y de ahí converse de corazón a corazón. Cuáles son sus sueños de su hijo. Cuáles son sus anhelos. Cómo usted lo ve. Exalte sus virtudes, sus capacidades, sus dones que usted sabe que su hijo tiene. Cada uno de ellos. Entonces usted va a tener una buena cultura. Entonces usted va a tener una buena tradición, una cultura de bendición para su familia. Los hijos honren a sus padres. Hagan lo que se llama, ¿sabe cómo se llama la palabra honra en griego en el Nuevo Testamento? Cuando dice honra a su padre y a su madre, eulogia. Eulogía. Esa es la palabra. Da un elogio a tus padres, a tu madre. Papá, eres grande. Mamá, eres la mejor mujer. No pude tener semejantes padres. No hay mejor en la vida. Por eso te voy a escuchar. Porque sé que Dios te ha dado más sabiduría que a mí. A mí todavía no la tengo. No tengo la experiencia de vida. No he transcurrido lo suficiente para tener esa sabiduría que Dios te ha dado a ti en la experiencia de vida. Aprenda a ser un hijo que honra a sus padres para ser bendecido. Porque eso es lo que dice la palabra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No agarremos culturas por cultura. No agarremos tradiciones porque nos parecen interesantes. Siempre busquemos cuál es el origen de las cosas. Y agarremos una cultura bíblica.
El dar acción de gracias a Dios es una cultura bíblica. El reunirse todas las semanas para en familia orar a Dios es una cultura bíblica. Es una buena costumbre. La bendición, la honra, es algo bueno para hacer. Y nosotros como iglesia se lo recomendamos. Es más, les pedimos que los hagan. Es más, usando términos bíblicos, los convocamos a que los hagan. Y hacemos santa convocación para hacerlo. Y cuando en la Biblia se habla de santa convocación, es una invitación obligatoria. Va a ser bueno para ti y para tu casa. Como dijo David cuando estábamos alabando al Señor, no David, el rey David, sino David Suárez, nuestro hermano del piano. Vamos a hacer algo diferente hoy, dijo. Vamos a cantar y alabar al Señor en familia. Así que hoy, si estás por ahí tu papá, tu mamá separadito, júntate con él y vamos a orar juntos. Vamos a orar en familia. En la iglesia cristiana, la familia, somos una familia. Así que si has venido solo, apégate a alguien ahí porque es tu familia. Es tu hermano en el Señor. De repente es tu mamá espiritual o tu papá espiritual o alguien que te trajo a la iglesia. Júntate, únete. Como esposos, como padres, como hijos, como hermanos. Y vamos a orar. Padre Dios, queremos darte gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, que tú nos guíes a construir esa familia que es tuya, Señor. Una familia, Señor, que no sigue tradiciones